Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de proteínas. Las proteínas son biomoléculas poliméricas que representan en tejidos biológicos aproximadamente el 50% de su peso. Entre las funciones que cumplen las proteínas encontramos estructurales, como por ejemplo las que forman parte de la membrana plasmática celular, enzimáticas, como pueden ser las proteínas que están involucradas en reacciones químicas, que ya lo vamos a ver, tenemos todo un capítulo de enzimas. Función reguladora, función de transporte, receptoras, de defensa, contráctiles. Ya lo vamos a ver a lo largo del curso. Contienen en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y casi todas poseen azufre. El nitrógeno representa el 16% de la masa total de la proteína. El factor 6,25 nos ayuda a determinar la cantidad de nitrógeno presente en una proteína, ya que cada 6,25 gramos de proteína encontramos 1 gramo de nitrógeno. Y también tenemos que son polímeros de aminoácidos. Recordemos que un polímero es una estructura formada por la repetición de subunidades llamadas monómeros. Y como en este caso las proteínas son polímeros de aminoácidos, vamos a arrancar con los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, es redundante mencionar que son monómeros de proteínas. Poseen un grupo carboxilo y un grupo amino unido al carbono alfa. Recordemos que el carbono alfa en los ácidos es considerado el que le sigue al carboxilo. Existen muchos tipos de aminoácidos que se van a clasificar de acuerdo a las características de sus cadenas laterales. A pH fisiológico es importante destacar que los grupos funcionales se encuentran ionizados. Entonces, el aminoácido frecuentemente resulta ser un ion dipolar, un anfólito o anfótero. Vamos a profundizar en esto en breve. También presentan isomería óptica, ya que poseen carbonos quirales, por lo menos un carbono quiral, excepto un aminoácido que es la glicina, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la isomería óptica en aminoácidos se presenta ya que poseen un carbono quiral o asimétrico. ¿Se acuerdan que era el carbono que poseía sus 4 valencias con grupos funcionales diferentes? Hay un aminoácido que no posee carbono quiral o asimétrico, que es la glicina, ya que 2 de sus enlaces poseen hidrógeno, por lo tanto no es asimétrico el compuesto. ¿Qué eran los isómeros ópticos compuestos que tenían la misma fórmula molecular, pero distinta distribución en el espacio? Recordemos que la característica de los isómeros ópticos, esto lo vimos en el capítulo de glúcidos, difieren en su capacidad de girar el plano de la luz polarizada. Y esto es lo que nosotros conocemos como la actividad óptica. Cuando el giro es en sentido horario, es positivo hacia la derecha y los compuestos se denominan dextrógiros o dextrorrotatorios. Y en el caso de que sea en sentido antihorario, es negativo, izquierdo, y se denominan levógiros o levorotatorios. En el ejemplo observamos la L-alanina y la D-alanina. La letra L y D hace referencia a la ubicación del grupo funcional en relación al carbono quiral. Aquí tenemos el grupo amino hacia la izquierda y tenemos la L-alanina, y cuando lo tenemos hacia la derecha tenemos la D-alanina. Pero es completamente diferente a la capacidad de girar el plano de la luz polarizada. Recordamos que la luz polarizada es aquella cuyas vibraciones ocupan un solo plano, y esto me sirve para determinar la actividad óptica, como vimos recién, de un compuesto que posee isómeros ópticos. En resumen, las letras D y L hacen referencia de hacia dónde se representa el grupo funcional. Si está hacia la izquierda,
es L, y si está a la derecha es D, ¿sí? Hacia dónde se ubica el grupo funcional lo podemos determinar mediante difracción de rayos X. Los isómeros L de los aminoácidos son los que se incorporan a proteínas, es decir, las proteínas van a estar formadas por los isómeros con configuración L. Y por otro lado, los signos más y menos hacen referencia a la capacidad de girar el plano de vibración de la luz polarizada. Cuando es hacia la derecha es más positivo y cuando es hacia la izquierda es menos o negativo. Para determinar hacia dónde se gira el haz de luz, debo hacer pasar un haz de luz polarizada por una solución ópticamente activa. Y esto se mide con un aparato llamado polarímetro. Esto lo vimos en la unidad de glúcidos. Mencionamos que los aminoácidos se clasifican según las características de su cadena lateral. Y para esto vamos a tener aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar, alifáticos neutros con cadena polar no ionizable, aminoácidos neutros aromáticos, aminoácidos con azufre, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos y un grupo especial para un aminoácido que es la prolina. Para que nos resulte más fácil esta clasificación, vamos a repasar una serie de conceptos, comenzando por el significado de neutro. En este caso, hace referencia a que poseen en los aminoácidos, ¿no?, un grupo carboxilo y un grupo amino. El grupo carboxilo es ácido y el amino es básico. Por lo tanto, el aminoácido es neutro. Alifáticos significa que no son aromáticos. Y en especial, en esta clasificación, se refiere a los alifáticos acíclicos, es decir, a hidrocarburos que tienen cadena abierta. Cuando nos referimos a aromáticos, hacemos referencia a compuestos que poseen propiedades especiales similares o asociadas con el anillo benceno. Cuando nos referimos a polar, hablamos de compuestos que tienen una distribución asimétrica de sus electrones, que este tema lo desarrollamos en la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Y de esta manera, la sustancia puede interactuar con otras moléculas polares, por ejemplo, con agua. En particular con los aminoácidos, las cadenas laterales pueden poseer hidroxilo, sulfidrilo, carboxilo y amino como grupos funcionales polares. Cuando nos referimos a polar no ionizable, hacemos referencia a los grupos que acabamos de mencionar, pero que no se separan en iones. ¿Cuáles son los que se separan en iones? O sea, ¿cuáles son ionizables? El carboxilo y el amino. Por lo tanto, en la clasificación de aminoácidos, polar no ionizable significa que el aminoácido va a poseer en su cadena lateral solamente el grupo funcional hidroxilo. Para los aminoácidos que poseen sulfidrilo en su cadena lateral, a pesar de este ser un grupo funcional polar no ionizable, no los incluimos dentro de este grupo, ya que para los aminoácidos que tienen sulfidrilo, los consideramos dentro de la clasificación de aminoácidos con azufre. En cuanto a la denominación de ácidos, según la teoría de Bronsted y Lowry, es toda sustancia que en solución acuosa cede protones. Y sustancias básicas es toda sustancia que en solución acuosa toma protones. Entonces, cuando hablamos de aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar, vamos a estar indicando que su cadena lateral va a ser de cadena abierta, neutra, es decir, no voy a tener un grupo carboxilo o un grupo amino extra. Y además, la cadena va a ser no polar, no voy a tener ni hidroxilo, sulfidrilo, carboxilo o amino. Dentro de esta clasificación, encontramos a la glicina, a la alanina, a la valina, a la leucina y a la isoleucina. Si observan bien, las cadenas laterales son cadenas de hidrocarburos que no poseen un grupo polar y tampoco un grupo ácido y un grupo básico.
Dentro de la clasificación de alifáticos neutros con cadena polar no ionizable, encontramos a la serina y a la treonina. Si nos fijamos bien, es una cadena polar porque tiene un grupo hidroxilo, pero no es ionizable. Y además, se los llama alifáticos neutros. ¿Por qué? Porque la cadena lateral es una cadena abierta y es neutra porque no posee un grupo carboxilo o un grupo amino extra. Solamente poseen el grupo carboxilo y el grupo amino que forma parte de la estructura fundamental de un aminoácido. La siguiente clasificación es neutros aromáticos. Neutros, no tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino extra. Y aromáticos, acá ya presentamos un grupo que se asemeja al benceno. Dentro de esta clasificación tenemos a la fenilalanina, a la tirosina y al triptófano. Tenemos un grupo exclusivamente para el azufre, en donde incluimos a la cisteína y a la metionina. Si lo analizamos, también podría ser formar parte del grupo de aminoácidos neutros con cadena polar no ionizable. Pero tienen un grupo especial, aminoácidos con azufre. Otro grupo son los aminoácidos ácidos. Estos van a tener un carboxilo extra, por eso también se los llama aminoácidos dicarboxílicos. Y dentro de esta clasificación encontramos al ácido aspartico y al ácido glutámico. Derivados de estos dos aminoácidos ácidos, encontramos a la asparragina y a la glutamina. Tenemos un reemplazo del grupo hidroxilo por un grupo amino. Por lo tanto, estos nuevos aminoácidos no van a ser aminoácidos ácidos. Otro grupo de aminoácidos son los básicos. Dentro de este grupo encontramos a la lisina, a la arginina y a la histidina. Debemos destacar que la lisina presenta un derivado llamado 5-hidroxilisina. Otro grupo, básicamente es un grupo que contiene casi exclusivamente a la prolina y además posee un derivado hidroxilado de la prolina. La prolina es un aminoácido muy particular, ya que es un iminoácido y no posee la estructura fundamental de los aminoácidos que hemos visto hasta el momento. Otros aminoácidos de importancia biológica son el gamma carboxiglutámico, y aquí quiero abrir paréntesis y retomar la nomenclatura de ácidos orgánicos. El carbono 1 en un ácido orgánico es el que posee el grupo funcional carboxilo. Desde ese carbono enumeramos el resto de la cadena carbonada. Otra nomenclatura es denominando los carbonos con letras griegas, comenzando con la letra alfa, correspondiente al carbono 2, que es el carbono inmediato al carboxilo. Y con este breve análisis podemos ver al ácido 2-aminopropanoico, que también sería alfa-aminopropanoico, que nosotros lo conocemos comúnmente con el nombre de alanina. Otro compuesto que según la IUPAC estaría denominado como ácido alfa-amino butanodioico. ¿Por qué? Porque en el carbono alfa tiene un grupo amino, tiene 4 carbonos y 2 grupos funcionales carboxilo. Es el que comúnmente conocemos como ácido aspartico. El ácido alfa-pentanodioico es nuestro ácido glutámico. En el siguiente compuesto, ácido alfa-amino gamma carboxi-pentanodioico, vemos que en el carbono alfa tenemos un grupo amino y en el carbono gamma un grupo carboxi. De ahí la nomenclatura. Este es el ácido gamma carboxiglutámico que vimos hace unos instantes. Otro ejemplo de nomenclatura de ácidos es, en este caso, el ácido 4-oxopentanoico o también ácido gamma-oxopentanoico o ácido lebulínico.
Otro ejemplo para nomenclatura de ácidos orgánicos que quería destacar es el ácido delta-aminolebulínico, que es el ácido pentanoico con un carbonilo en el carbono gamma, un amino en el carbono delta, y este ácido lo vamos a retomar cuando veamos metabolismo del hemo. Retomando ahora sí aminoácidos, en especial estos aminoácidos que no forman parte de proteínas, repasamos entonces el ácido gamma carboxiglutámico, la O-fosfoserina, que posee, como podemos observar, un fosfato unido al oxígeno del oxidrilo de la serina, la sarcosina, el ácido gamma aminobutírico, porque posee un grupo amino en el carbono gamma, es un neurotransmisor que lo vamos a retomar cuando veamos toda la parte de metabolismo de aminoácidos. Se lo conoce como GABA por sus siglas en inglés, Gamma Aminobutyric Acid. La ornitina es otro aminoácido no proteico, es decir, que no forma parte de proteínas, pero es muy importante en diversos metabolismos. Tenemos también a la tiroxina, al ácido beta aminopropanoico. A diferencia del ácido alfa-aminopropanoico, este posee el grupo amino en el carbono beta y es conocido como la beta-alanina. Otro aminoácido de gran importancia es el 3,4-dihidroxifenilalanina, comúnmente conocido como DOPA. Tanto la serina como la cisteína pueden poseer un carbono extra y alargar la cadena, formando la homoserina y la homocisteína. Y suele suceder que en la cisteína y la metionina se reemplaza el azufre por selenio, teniendo entonces selenocisteína y selenometionina. Es importante destacar que todos estos aminoácidos son no proteicos, es decir, no van a formar parte de proteínas. Los vamos a encontrar en diversos metabolismos como precursores de otros compuestos de importancia fisiológica. Las siguientes son propiedades de aminoácidos. Estas abarcan desde la reactividad del sulfidrilo de cisteína para formar uniones disulfuro, el carácter ácido del grupo carboxilo extra, o sea, el grupo carboxilo de la cadena lateral, el carácter básico del grupo amino, la polaridad o apolaridad de su cadena lateral, que nos va a permitir clasificar a los aminoácidos en polares o apolares, las propiedades ácido-base y otra serie de propiedades químicas que nos van a servir principalmente para reconocer diversos tipos de aminoácidos en una mezcla. Comenzando con la reactividad del sulfidrilo. El sulfidrilo presente en cisteínas reacciona con otra cisteína para formar una cistina. Y lo que se obtiene aquí es un puente disulfuro, que es una unión covalente, y que principalmente esta unión está presente para dar estabilidad a la estructura terciaria y cuaternaria que analizaremos dentro de unos instantes. Otra propiedad es el establecimiento de uniones de tipo salino y atracciones electrostáticas gracias a los grupos carboxilo y grupo amino extra que se encuentran en aminoácidos ácidos y básicos. En cuanto al tipo de cadena lateral, vamos a poder clasificar a los aminoácidos en dos grandes grupos, polares y apolares. ¿Por qué son polares? Porque van a poseer un grupo hidroxilo, sulfidrilo, carboxilo o amino, que recordemos, habíamos analizado que eran grupos funcionales que permitían la interacción con otros componentes polares. Y los aminoácidos apolares son los que no poseen en su cadena lateral grupos funcionales polares. Repasando entonces, los aminoácidos polares son glicina, serina,
treonina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, asparragina, glutamina, lisina, arginina e histidina. Y los aminoácidos apolares son Alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y prolina. con respecto a las propiedades ácido-base de aminoácidos, es conveniente destacar que en los medios biológicos, o sea, en soluciones acuosas, los aminoácidos se encuentran ionizados. ¿Qué quiere decir esto? Que están con carga, el grupo carboxilo con carga negativa, el grupo amino con carga positiva. Por lo tanto, ahora los consideramos como iones dipolares. También se los llama anfolitos, anfóteros o suiterión. Entonces, en soluciones ácidas, el ion dipolar actúa como una base. Recuerdan que habíamos mencionado que una base era toda sustancia que en solución acuosa toma protones. Entonces, al tomar un protón del medio, ¿por qué va a tomar un protón? Porque si estamos en una solución ácida, es una solución en donde predominan estos protones. Al tomar este protón, se va a convertir en un catión, es decir, un ion que posee carga positiva. Y si en esta situación se generara un campo eléctrico, este catión migra hacia el cátodo, que es el polo negativo. Por otra parte, en soluciones alcalinas, es decir, en soluciones en donde hay predominio de oxidrilos, el ion dipolar, este aminoácido que ahora es un ion dipolar, se comporta como un ácido, es decir, va a ceder protones. Esos protones se van a combinar con el oxidrilo que está en el medio, va a formar agua y el aminoácido ahora va a tener carga negativa, va a predominar la carga negativa del carboxilo. Por lo tanto, se convierte en un anión y por acción de un campo eléctrico migra hacia el polo positivo, que es el ánodo. Para entender mejor esta propiedad, es muy importante considerar que la carga eléctrica del aminoácido depende del pH del medio. Y para esto necesitamos tener bien claro el concepto de punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Es el valor de pH en el que la carga total del aminoácido es cero, es nula, es neutra, no tiene carga. Veamos en el ejemplo, tenemos la alanina, cuyo punto isoeléctrico es 6,02. Este punto isoeléctrico es característico para todos los aminoácidos, o sea, cada aminoácido tiene su propio punto isoeléctrico, inclusive las proteínas. Pero en este momento estamos analizando a la alanina. Como dijimos, tiene un punto isoeléctrico de 6,02. ¿Qué quiere decir esto? Que a pH igual a 6,02, la carga del aminoácido va a ser 0. Tengo el grupo amino ionizado y el grupo carboxilo ionizado. Carga igual a 0. Siguiendo con este mismo ejemplo, lo que estoy haciendo es disminuyendo el pH. Es decir, estoy aumentando los protones en el medio. ¿Qué van a hacer esos protones? Y se van a combinar con el grupo carboxilo. En este caso, el carboxilo estaría actuando como una base, porque toma el protón, ¿sí? Entonces, el carboxilo al tomar el protón se va a neutralizar y va a predominar la carga del grupo amino. Por lo tanto, ahora el aminoácido a un pH menor a su punto isoeléctrico va a tener carga positiva, o sea que va a ser un catión. Es importante considerar esto. Yo no estoy hablando de si el pH es ácido o si el pH es básico. Yo tengo que pensar en lo siguiente.
cómo es el pH con respecto a su punto isoeléctrico. Si es mayor o menor. A mí no me importa si es ácido o si es básico. Si el pH es menor a su punto isoeléctrico, el aminoácido va a adquirir carga positiva, se convierte en un catión. Por lo tanto, por acción de un campo eléctrico, migra hacia el cátodo. ¿Qué es esto de la acción de un campo eléctrico? Lo vamos a ver más adelante cuando analicemos electroforesis. Por otro lado, si tenemos la alanina y la colocamos en un pH, y acá presten atención, a un pH mayor a su punto isoeléctrico. Vuelvo a aclarar, no estoy hablando de que sea un pH ácido o un pH básico, no me importa. Siempre que sea mayor a su punto isoeléctrico, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar la cantidad de oxidrilos en el medio. Esos oxidrilos se van a combinar con un hidrógeno del grupo amino. En este caso, el grupo amino estaría actuando como un ácido porque cede un protón que se combina con los oxidrilos del medio para formar agua. Entonces, ahora el aminoácido va a quedar con carga negativa, se convierte en anión. Y como tiene carga negativa, va a migrar al polo positivo, que es el ánodo. Recuerden que el polo positivo es el ánodo, porque es a donde van los aniones, y el polo negativo es el cátodo, porque es hacia donde van los cationes. Si realizamos dos titulaciones, es decir, si agregamos un ácido y una base para neutralizar cada uno de los grupos y ver cómo se comportan estos en el equilibrio, podemos obtener una curva bifásica, en donde vamos a tener el punto de equilibrio para cada uno de los grupos indicado como el valor de pK. Recordamos que estos valores corresponden a valores de pH en los que el aminoácido puede actuar como un buffer. Entonces la alanina, en este caso, que es la curva que hemos representado, puede actuar como un buffer a pH 2,35 y 9,87, que no nos estaría sirviendo mucho como un buffer a pH fisiológico. El único aminoácido que puede actuar como un buffer a pH fisiológico es la histidina, ya que tiene una pK igual a 6. También es importante aclarar que para aminoácidos con 3 grupos ionizables, la curva que obtenemos es una curva trifásica, por ejemplo, con el ácido aspartico, el ácido glutámico, y también para los aminoácidos básicos, ya que con esos aminoácidos, los ácidos y los básicos, vamos a tener 3 grupos ionizables en total. Las propiedades químicas de los aminoácidos las utilizamos para determinar la presencia de estos o un tipo particular de aminoácido. Por ejemplo, la ninhidrina detecta la presencia de alfa-aminoácidos ya que reacciona con el grupo alfa-amina dando un color púrpura. Este reactivo también es utilizado para determinar la concentración de aminoácidos, incluso en pequeñas cantidades. Con prolina y con hidroxiprolina, que ya sabemos que no tiene el típico grupo alfa-amino, va a dar un color amarillo. Y con la asparragina, un color café. La tirosina, por ejemplo, con la reacción de Millón, va a dar un color rojo ladrillo. La fenilalanina, la tirosina también y el triptófano, mediante la reacción santoproteica nos da una coloración amarilla anaranjada. Por otro lado, la arginina, mediante la reacción de Sakaguchi, nos da un color rosado o rojo. El triptófano, mediante la reacción de Ehrlich, nos da un color azul violáceo y con la reacción de Hopkins-Cole nos da un anillo violeta y rojo. Otros aminoácidos como la metionina, cisteína y cistina, mediante la reacción con acetato de plomo alcalino, nos da un precipitado gris oscuro o negro.
Y ahora llegó el momento de hablar de la unión peptídica. Esta unión se establece entre el carboxilo de un aminoácido y el alfa-amino de otro aminoácido. Es una unión tipo amida con pérdida de agua. Recordamos que una amida se establecía entre amoníaco y un ácido. El resultado de esta reacción es un dipéptido y agua. Es importante destacar que el proceso contrario a la formación de la unión peptídica es una hidrólisis. Por lo tanto, si a un dipéptido se lo somete a hidrólisis, es decir, a la separación en presencia de agua, vamos a obtener los aminoácidos constituyentes. De 2 a 10 aminoácidos tenemos los oligopéptidos, pudiendo discriminar de acuerdo a la cantidad de aminoácidos. Por ejemplo, 2 aminoácidos, un dipéptido, 3 aminoácidos, lo consideramos un tripéptido, 4 aminoácidos, un tetrapéptido, pentapéptido, hexapéptido, etc. Cuando tenemos más de 10 aminoácidos, estamos en presencia de un polipéptido. Y cuando este polipéptido pesa más de 6.000 daltons, que es una unidad que utilizamos para medir la masa, recién ahí estamos en presencia de una proteína. Este valor de 6.000 daltons es un valor completamente arbitrario. Se tomó como referencia al peso aproximado de la insulina. Este valor también de 6.000 daltons equivale aproximadamente a 50 aminoácidos, ya que el valor promedio del peso de un aminoácido es de 120 daltons. Pero lo que se considera como referencia para hablar de un polipéptido o de una proteína son los 6.000 daltons. Ahora vamos a analizar la nomenclatura de los péptidos. Es importante destacar que el grupo amino corresponde al comienzo de la cadena y se lo denomina también amino terminal o N-terminal. Y el extremo que posee el grupo carboxilo se lo llama extremo carboxilo terminal o C-terminal. Y es el final de la cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica ya no estaría formada por aminoácidos, ya que al formar la unión peptídica se pierde una molécula de agua en cada enlace. Por lo tanto, lo que quedaría constituyendo al péptido es lo que se conoce como resto o residuo aminoacídico. Y los vamos a nombrar sustituyendo ina, la terminación ina, por il. En este caso tenemos un péptido que sería el cisteíl, alanil, aspartil, tirosil, serina. El último aminoácido se nombra sin ningún tipo de modificaciones. Podemos escribirlo también con las abreviaturas o con la letra que representa a cada aminoácido. Con respecto a las propiedades ácido-base de péptidos, dependen de los grupos ionizables. ¿Se acuerdan cuáles eran los grupos ionizables? El carboxilo y el amino. Entonces, dependen del carboxilo o el amino, de las cadenas laterales, de los restos aminoacídicos. Consideramos a los grupos ionizables solamente, ya que son los que van a poder influir en la carga del péptido. Y los grupos carboxilo y amino terminal no tienen influencia sobre las propiedades ácido-base de péptidos, ya que se anulan entre sí al tener uno una carga negativa y el otro una carga positiva. También poseen punto isoeléctrico y el pH del medio también influye en la magnitud y el signo de la carga. Existen numerosos péptidos de importancia biológica, como las encefalinas, la secretina, la gastrina, calcitonina, oxitocina, vasopresina, glucagón. En el ejemplo destaqué la fórmula del glutatión, que es un compuesto formado por ácido glutámico, cisteína y glicina, y el ácido glutámico con la cisteína forman una unión peptídica atípica con el carbono gamma o carbono distal, y luego se une la glicina.
Este compuesto, el glutatión reducido, se combina con otro para formar glutatión oxidado. Este compuesto lo vamos a volver a ver en las próximas clases y es importante recordar su naturaleza peptídica. Y ahora vamos a dar comienzo a las proteínas. Con respecto a las propiedades ácido-base, vamos a tener en cuenta que la carga eléctrica de una proteína depende de los grupos ionizables de las cadenas laterales de los restos aminoacídicos. En el dibujo del centro, la proteína se encuentra a un pH igual a su punto isoeléctrico. Por lo tanto, la carga total es nula, es igual a cero. A la derecha tenemos representada una proteína que se encuentra a un pH mayor a su punto isoeléctrico. Por lo tanto, al haber predominio de oxidrilos, el grupo amino se comporta como un ácido, cede los protones, por lo tanto, en esta proteína predominan los grupos carboxilos cargados negativamente. Por lo tanto, la proteína va a tener una carga negativa. Y en el ejemplo de la izquierda, el pH del medio es menor al punto isoeléctrico de la proteína, por lo tanto, adquiere carga positiva. Y es importantísimo considerar que la magnitud de la carga es directamente proporcional a la diferencia entre el pH del medio y el punto isoeléctrico de la proteína. Supongamos que tenemos dos proteínas, la proteína A y la proteína B. La proteína A tiene un punto isoeléctrico de 2 y la proteína B tiene un punto isoeléctrico de 3. Si a ambas proteínas las colocamos a un pH igual a 5, estaríamos colocando las proteínas en un pH mayor a su punto isoeléctrico. Por lo tanto, adquieren carga negativa las dos proteínas. Pero la proteína A va a tener mayor carga que la proteína B, ya que existe mayor diferencia entre 2 y 5 que entre 3 y 5. Aprovechando estas propiedades ácido-base de las proteínas, podemos realizar lo que se conoce como electroforesis, que es la migración de una dispersión de proteína por acción de un campo eléctrico. La proteína sí o sí debe tener carga para migrar, y esa carga, como vimos recién, depende de la diferencia entre el pH del medio y de su punto isoeléctrico. Por otro lado, la velocidad de migración es directamente proporcional a la carga. En el ejemplo que habíamos visto de la proteína A y de la proteína B, la proteína A, por lo tanto, va a tener mayor velocidad de migración, ya que tiene mayor diferencia entre el punto isoeléctrico y el pH del medio. Existe una técnica llamada fraccionamiento electroforético que utiliza esta velocidad de migración y las diferencias entre el punto isoeléctrico y el pH del medio para separar mezclas de proteínas. Una variante de la electroforesis es el electroenfoque, y en este procedimiento el pH cambia de forma gradual, permitiendo la separación de una mezcla de proteínas. También realizamos la determinación de la masa molecular de la proteína con el objeto de conocer el número de aminoácidos que la forman. Ya sabemos que como cada aminoácido tiene un peso promedio de 120 daltons, simplemente con dividir su masa en 120 vamos a obtener el número de aminoácidos que la constituyen. Existen diferentes métodos para determinar la masa. El más empleado es la ultracentrifugación, que utiliza fuerzas centrífugas de 500.000 o más veces la fuerza de la gravedad. Mediante la ultracentrifugación podemos conocer la velocidad de sedimentación de una proteína. Y esta velocidad de sedimentación es directamente proporcional a su masa.
Existen otros métodos como la Cromatografía de filtración en geles, electroforesis en geles y centrifugación en gradientes de densidad. Otra propiedad de las proteínas es la solubilidad. La porción de la proteína que va a interactuar con solventes polares van a ser los grupos funcionales ionizados. De esta manera, la proteína se rodea con agua, formando lo que se conoce como capa de solvatación. Dependiendo, como ya vimos, del punto isoeléctrico y del pH del medio, la proteína adquiere una carga que va a ser de igual signo para todas las partículas de una misma proteína que estén en solución. Esto evita el agrupamiento y la precipitación de las proteínas, favoreciendo la solubilidad. Entonces, la solubilidad depende del pH, también depende de la presencia de sales y de solventes poco polares. El efecto del pH ya lo analizamos y sabemos que el pH del medio determina la carga en relación al punto isoeléctrico de la proteína. El efecto de las sales permitirá un aumento de la solubilidad a bajas concentraciones de sal, pero al aumentar la concentración de las sales, despojan a la proteína de su capa de solvatación. Esta propiedad se utiliza para otro método denominado fraccionamiento salino, que es la separación de una mezcla de proteínas por acción de las sales. Y con respecto al efecto de solventes poco polares, van a ocasionar una disminución de la solubilidad, produciendo precipitación de la proteína y desnaturalización, que es un fenómeno que vamos a estudiar en unos instantes. Esta propiedad del efecto de los solventes poco polares permite un método denominado fraccionamiento alcohólico. Una dispersión compleja de moléculas de bajo peso molecular y de proteínas puede ser separada a través de una membrana semipermeable mediante un proceso denominado diálisis. Como vemos en el dibujo, si colocamos una dispersión compleja en un saco dializador y a este lo colocamos en agua pura, la membrana semipermeable del saco deja pasar agua y moléculas de bajo peso molecular y retiene a las proteínas. También podemos separar proteínas de una dispersión compleja utilizando la ultracentrifugación, en donde también se utiliza un sistema filtrante, se aplica diferencia de presión a ambos lados de la membrana semipermeable y al sustraer el solvente permite que las proteínas estén más concentradas. Y ahora vamos a dar comienzo al análisis de la estructura molecular de las proteínas. Las proteínas pueden tener estructura primaria, secundaria, terciaria y en algunos casos cuaternaria. La estructura primaria nos indica el número, identidad y secuencia de los aminoácidos. Como vemos en el ejemplo, tenemos un polipéptido, en este caso glisil, alanil, fenilalanil, aspartil, alanil, seril, cisteíl, asparragil, alanina. Que no sería lo mismo a tener alanil, asparragil, cisteíl, seril, alanil, aspartil, fenilalanil, alanil, glicina. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero son los mismos aminoácidos. Sí, pero no están en el mismo orden. Es por eso que es muy importante la secuencia. Esa secuencia está contenida en los genes, que cuando veamos la clase de información genética vamos a hacer un análisis exhaustivo de cómo la información contenida en los genes permite la formación de proteínas. La primera proteína secuenciada fue la insulina bovina. Sí, recordemos que la insulina es una proteína. La determinación de la secuencia la podemos hacer por ingeniería genética, como mencionamos hace unos instantes, o comúnmente se utiliza la degradación de Edman, que permite incluso la identificación de los aminoácidos ordenadamente. Es tan importante la estructura primaria que una alteración modifica la capacidad funcional de la proteína causando enfermedades. En este ejemplo podemos analizar la modificación de la estructura primaria de una enzima en una vía metabólica, causando, por ejemplo, en este caso, una acumulación del sustrato E o una falta del producto F,
ya que la enzima que catalizaría esta reacción no tiene capacidad funcional. Este tipo de enfermedades son enfermedades genéticas, ya que están debidas a defectos genéticos que afectan la síntesis de una determinada proteína. En este caso, la proteína sería la enzima E, que cataliza la conversión del sustrato E en el producto F. La estructura primaria de una proteína es detectada por una serie de sistemas presentes en el organismo que cuando reconocen una estructura diferente a la estructura primaria normal, la consideran una proteína extraña, desencadenando lo que se conoce como una reacción inmunitaria. Por el momento no vamos a profundizar en esta reacción inmunitaria, ya que tenemos una clase destinada exclusivamente a la inmunidad. Otro punto importante a destacar es que una misma proteína de distintas especies posee similitudes y de esta manera se pueden analizar las relaciones filogenéticas. Y por último, pero no menos importante, la estructura primaria es mantenida por unión peptídica. La estructura secundaria, por otro lado, la podemos analizar mediante difracción de rayos X y corresponde a la disposición que adopta la cadena polipeptídica. Esta puede tener 3 disposiciones: hélice alfa, lámina u hoja plegada beta y disposición al azar. Cualquiera de estas disposiciones están mantenidas por unión puente hidrógeno. Y el tipo de disposición que adopta la cadena polipeptídica depende de la orientación de los enlaces entre carbono, nitrógeno y el carbono alfa. Primero debemos destacar que el enlace entre el carbono y el nitrógeno, que corresponde al enlace peptídico, tiene un carácter intermedio entre un enlace simple y uno doble. ¿Y esto qué significa? Que no va a tener libre rotación. Por lo tanto, tanto el carbono como el nitrógeno del enlace peptídico y los 4 átomos vinculados con el enlace se van a encontrar en el mismo plano. El hidrógeno unido al nitrógeno y el oxígeno del carbonilo se encuentran en posición trans, o sea, en diferentes lados. La cadena lateral y el hidrógeno unidos al carbono alfa están por fuera del plano. Y el enlace entre el carbono del enlace peptídico y el carbono alfa es simple, son de tipo sigma, por lo tanto tienen libre rotación. Analizando específicamente la estructura o la disposición hélice alfa, podemos observar que es como si estuviera enrollada sobre un eje central. Es dextrógira y se mantiene por enlace puente hidrógeno entre el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno unido al nitrógeno del resto aminoacídico situado a 4 lugares de distancia, quedando una vuelta completa formada por aproximadamente 3,6 restos aminoacídicos que cubren un total de 0,54 nanómetros. Por lo tanto, cada resto aminoacídico cubre 0,15 nanómetros. Esta estructura es incompatible con la prolina y los restos aminoácidos voluminosos con carga, por ejemplo, arginina, lisina y ácido glutámico. Por otro lado, la lámina beta es un poco más extendida que la hélice alfa. Cada resto aminoácido cubre 0,35 nanómetros, a diferencia de los 0,15 nanómetros que cubría cada resto aminoácido en la hélice alfa. También es mantenida por puente hidrógeno, generando un plegamiento similar a una estructura en zigzag. Se forma por apareamiento de 2 o más cadenas. Este apareamiento de las cadenas puede ser paralelas o antiparalelas. Muchas veces la misma cadena se pliega sobre sí misma, dando una estructura de apareamiento antiparalelo. Otra disposición que aparece es la disposición al azar. Esto no corresponde a una estructura regular y generalmente aparece en proteínas con estructura terciaria, que vamos a ver en instantes, globular. De esta manera se conectan los segmentos de las proteínas globulares. Y ya que estamos hablando de las proteínas globulares, podemos mencionar que suelen presentar tanto hélice alfa como lámina plegada beta como disposición al azar.
En cambio, las proteínas fibrilares poseen hélice alfa o lámina beta. Y ahora damos comienzo a la estructura terciaria. Esta estructura corresponde a la forma tridimensional que adopta la proteína. Puede ser globular o fibrilar, también llamada fibrosa. Esta estructura determina la función que va a cumplir la proteína y se mantiene por uniones e interacciones muy variadas. Por ejemplo, fuerzas de atracción o repulsión electrostática. En el ejemplo tenemos un grupo carboxilo de un aminoácido ácido y un grupo amino de un aminoácido básico. Puentes hidrógeno. En el ejemplo tenemos a la cadena lateral de la tirosina y a un carboxilo de un aminoácido ácido. Puentes disulfuro, por ejemplo, entre dos cisteínas. También tenemos interacciones de cadenas laterales hidrofóbicas. En el ejemplo tenemos a dos fenilalaninas. En cuanto a las cadenas laterales hidrofílicas, pueden orientarse hacia el exterior de la proteína dándole estabilidad. Y con respecto a la estructura cuaternaria, esta solamente va a estar presente en proteínas oligoméricas. ¿Qué significa esto? Las proteínas formadas por dos o más cadenas polipeptídicas que las vamos a denominar como subunidades. Es mantenida por las mismas fuerzas que encontramos en la estructura terciaria. En la imagen tenemos un dímero, es decir, una estructura cuaternaria dimérica formada por dos subunidades, y un tetrámero, que está formado por 4 subunidades. Esta estructura es la que presenta, por ejemplo, la hemoglobina. Cuando hablamos de desnaturalización de proteínas, ¿a qué nos referimos? Y obviamente a una estructura que no es natural en la proteína. ¿Qué sucede en este caso? Una ruptura de las fuerzas que mantienen las estructuras cuaternarias, terciaria y secundaria. Por lo tanto, las propiedades y la función de la proteína van a estar comprometidas y generalmente ocasiona que la proteína pierda su capacidad de solubilizarse. Es causada por agentes desnaturalizantes, como pueden ser agentes físicos, como el calor y la radiación, o agentes químicos, como ácidos, álcalis, solventes orgánicos, etc. Y esta desnaturalización suele acompañarse por una coagulación, que es una aglomeración proteica en una masa sólida. Esto lo podemos observar muy bien con las proteínas de la clara del huevo, que por acción de un agente físico, el calor, se desnaturaliza y además coagula. Podemos clasificar a las proteínas en simples y conjugadas de acuerdo a si están formadas solo por aminoácidos o si tienen además una porción no proteica llamada grupo prostético. Actualmente las proteínas que consideramos simples no están formadas solo por aminoácidos. Algunas poseen un componente glucídico, pero se las sigue considerando simples. Esto ocurre debido al avance en lo que es el análisis y determinación de la estructura de las moléculas, pero a pesar de esto las seguimos considerando simples. Entre estas proteínas simples encontramos albúminas, globulinas, histonas, protaminas, glutelinas, gliadinas y escleroproteínas. y entre las proteínas conjugadas, como ya mencionamos, tienen una parte formada por proteínas simples, llamada apoproteína, y un grupo prostético, que corresponde a la porción no proteica. Algunos ejemplos son Nucleoproteínas, cromoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas. en la unidad de glúcidos hicimos el análisis de las glicoproteínas, en la unidad de lípidos vimos a las lipoproteínas, en la unidad de ácidos nucleicos vamos a ver a las nucleoproteínas y el resto de estas proteínas conjugadas las vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Las proteínas tienen principalmente función estructural o plástica y a través de la alimentación obtenemos el suministro de aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas en nuestro organismo. Cuando hablamos del valor biológico
de una proteína nos referimos a la calidad. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Son los que no son sintetizados por el organismo o que se deben incrementar en determinadas situaciones fisiológicas como por ejemplo crecimiento, embarazo y lactancia. Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina son aminoácidos esenciales y la arginina e histidina los consideramos semiesenciales, ya que los debemos incorporar en ciertas situaciones fisiológicas. Y con esto hemos finalizado la primera parte de proteínas. Espero que les haya gustado, repasen las fórmulas y nos vemos en la parte número 2.